Muy buenas noches, tengan todos. Es un gusto poder seguir compartiéndoles algunos temas de interés para toda nuestra parroquia, para nuestra formación y para nuestro seguimiento y crecimiento en el conocimiento de la Iglesia, en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a introducir el tema de Sagrada Escritura, en el cual vamos a ir profundizando poco a poco en algunos aspectos doctrinales, en algunos aspectos históricos, que nos van a ayudar a ir conociendo de mejor manera la Sagrada Escritura y cómo acercarnos a ella. Lo primero y el primer paso para este acercamiento siempre va a ser la oración. Así que dispongámonos un momento para recogernos en oración y disponernos de espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos que envíes tu Espíritu sobre nosotros para que nos capacite a acercarnos a la Sagrada Escritura, poder encontrar tu rostro en medio de la revelación que nos has dado. Permítenos, en medio de esta tradición escrita y uniéndola a la tradición oral, poder ver tu revelación, poder verte a ti que te revelas y poder amarte más profundamente. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, demos inicio entonces a este compartir sobre las Sagradas Escrituras. Normalmente lo primero que se empieza a ver es cuáles son los materiales que vamos a necesitar, que vamos a estar utilizando de cotidiano y que necesitamos para profundizar en este tema. El primero, por supuesto, va a ser la Sagrada Escritura, la Biblia. Y ustedes podrían preguntar, pero ¿qué versión podríamos utilizar para hacer un buen estudio, para lograr acercarnos de una buena manera? Mi profesor de Sagrada Escritura nos recomendaba la Biblia Nestle Aland, pero es un poco difícil de conseguir y más en estos tiempos. Así que yo les facilito una que la pueden descargar de internet. Se llama Eastword. Vienen varias versiones de Biblia en esta y ustedes la pueden descargar. Eastword, para que la puedan tener ahí y puedan ir estudiando. Pero además de esto hay documentos clave que nos van a ayudar. Necesitaríamos la Dei Verbum, que va a ser un elemento que vamos a estar leyendo constantemente a lo largo de estas formaciones. Y también el documento Verbum Domini. Van a ser las dos fuentes principales que vamos a estar mencionando, que vamos a estar citando a lo largo de estas formaciones. Estos son los documentos de interpretación de la Biblia en la Iglesia. Dei Verbum y la Verbum Domini. Entonces son de fácil acceso, las pueden descargar en PDF y son documentos bastante concretos, no son extensos,
para que se puedan ir acercando a ellos. Los padres sinodales afirman que hay distintas maneras en las que se usa la expresión palabra de Dios. Vamos a adentrarnos en esto. El Papa Benedicto XVI habla de una sinfonía de la palabra. ¿Qué es una sinfonía? Estamos hablando de muchos instrumentos que empiezan a sonar juntos, con armonía, con ritmo, y que terminan formando una sola melodía, la cual es agradable escuchar. Entonces el Papa emérito Benedicto XVI, habla de una sinfonía de la palabra. Pero aunque hablamos de una sinfonía de la palabra, hay una única palabra que se expresa de distintos modos, como un coro a varias voces. El prólogo de San Juan indica que el logos, palabrilla griega, quiere decir palabra. El logos indica originalmente el Verbo eterno, el Hijo único de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial a Él. Así que cuando nos referimos al logos, sabemos que es el Verbo eterno, que es el Hijo único de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial a Él. Palabra de Dios. Entonces, con esto que hemos dicho, ¿qué es palabra de Dios? Vamos a afirmar que es la persona del Hijo único del Padre que se encarnó, Jesucristo. No es un libro. Repito, no es un libro. Palabra de Dios es la persona del Hijo único del Padre que se encarnó, Jesucristo. Esto es palabra de Dios. En el centro de la revelación divina está Cristo. Pero, aunque el centro de la revelación está Cristo, hay que reconocer también que la misma creación, o sea, el libro de la naturaleza, forma parte de esta sinfonía, de este coro a varias voces, en la que se expresa el único Verbo, el Logos, Jesucristo. En analogía, también es palabra de Dios la creación. También es palabra de Dios la historia de salvación, que llega a su plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. También es palabra de Dios la palabra predicada por los apóstoles. La predicación apostólica o la tradición con mayúscula. Esta tiene una forma oral, o sea, tradición oral, y una forma escrita, la tradición escrita. Estas dos juntas forman la tradición con mayúscula. A nosotros nos llega la tradición oral por la sucesión apostólica, por los obispos, y la tradición escrita llega a nosotros por la Sagrada Escritura. La revelación se nos da entonces en la tradición con mayúscula, y la tradición se compone de su parte oral y de su parte escrita. Espero esto haya quedado bastante claro. Repasemos entonces, ¿qué es palabra de Dios?
es la persona del Hijo único del Padre que se encarnó, Jesucristo. No es un libro. Es la creación. Es la historia de salvación y es la predicación apostólica o la tradición. Por analogía, todas estas son palabra de Dios. Pasemos al tema entonces de la Sagrada Escritura, que es el tema que nos va a interesar, en el cual nos vamos a ir ahondando y profundizando en estos minutos. La Sagrada Escritura es, por analogía, palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, confiada a la Iglesia para la salvación de los seres humanos. Esto siguiente hay que tenerlo muy claro. Siempre y cuando no se separe de la tradición. No podemos decir la Sagrada Escritura tiene la totalidad de la revelación. Porque si decimos eso, estamos quitando la tradición oral y estamos negando que en la tradición oral también hay revelación. Recordemos que sagrada tradición se compone de estas dos partes: escritura y tradición oral. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. Por consiguiente, la escritura debe ser proclamada y escuchada. Esto que acabamos de decir lo encontramos en la Verbum Domini número 7. Para los que tengan gusto de ya ir descargando, ir buscando su documento de la Verbum Domini y puedan ir leyéndolo para que tengamos más bases para recibir en estos temas. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos encontramos de frente y se nos revela un rostro. Cuando leo la Biblia, me sale al encuentro el rostro de una persona, el de Cristo. Y cuando me encuentro con el rostro de Cristo, este me revela otro rostro, me revela el rostro de Dios. Y cuando me encuentro con el rostro de Dios, este a su vez me revela otro rostro, me revela mi propio rostro. Y cuando yo me encuentro de frente con mi rostro, este me revela otro rostro más, me revela el rostro de los hermanos. Esta es la dinámica que se vive o que vivimos cuando nos encontramos con la palabra de Dios. Es esta revelación del rostro del Hijo que nos revela el rostro del Padre, que a su vez revela nuestro propio rostro, y nuestro rostro revela el rostro de los hermanos. También podemos leer la Sagrada Escritura como si fuera un fenómeno religioso, como si fuera una obra humana. Es el producto del esfuerzo humano y sociocultural a lo largo del tiempo. Podríamos acercarnos a la Sagrada Escritura de esta manera. Pero en el caso
de la introducción a la Sagrada Escritura, que es lo que estamos haciendo aquí, se dirige nuestro interés al examen de la Biblia en cuanto a realidad de una obra humano-divina como palabra de Dios, en cuanto que es revelada a la humanidad por manos de personas inspiradas, que han recibido inspiración del Espíritu Santo. Es un texto entregado a la Iglesia, esto lo dijimos ya anteriormente, para su transmisión e interpretación. Se debe hacer con un método preponderantemente teológico, en el que la fe y la razón se deben entrelazar armoniosamente. No nos podemos acercar a la Sagrada Escritura solamente desde la razón. Y tampoco es bueno acercarse solamente desde la fe. Estas dos se entrelazan armoniosamente para acercarnos a la Sagrada Escritura. Necesitamos de fe y razón para poder acercarnos de una manera correcta. La Biblia como tal es una gran obra literaria. Está en estrecha relación con la revelación de Dios dirigida a la salvación eterna, aunque tenga que afrontar los problemas de la ciencia bíblica. Presentan verdaderos temas teológicos. Su estudio debe hacerse con una verdadera conciencia crítica, claro, sin asustarse, con una fe discursiva y en el amplia perspectiva del quehacer teológico. Aquí estamos afirmando lo que decíamos antes, la disposición de fe y razón para poder acercarnos a la Sagrada Escritura. Vamos a ver, a lo largo de este encuentro vamos a profundizar en 4 temas principales. El carácter sagrado de los libros va a ser el primero. Quiere decir su origen humano-divino de la Escritura. Tradicionalmente se le llama a esta parte el tratado de la inspiración. Entonces, número 1, el carácter sagrado de los libros. Número 2, el tratado del canon, que es el tema de la asimilación y la recopilación de los textos bíblicos. Número 3, el tratado del texto, que es la transmisión del texto de los libros bíblicos, o sea, su formación histórica. Y número 4, el tratado de la hermenéutica bíblica, es decir, la interpretación de los textos. A esto es a lo que se le llama hermenéutica. Van a ser los 4 temas que vamos a tratar a lo largo de esta introducción a la Sagrada Escritura. Continuemos. El primer intento de sintetizar una introducción a la Sagrada Escritura está en el compendio de R. Corneli en 1885, aunque también algunos dicen que un tal Sixto de Siena, hacia el año 1566, sería el primero en intentar una introducción a la Sagrada Escritura. Y se publicó con el título de Biblioteca Santa, que introducía los principios de una ciencia hacia la Escritura. En la época patrística se elaboran los constitutivos a esta ciencia en favor pastoral a través de cartas, a través de escritos apostólicos y obras semejantes. Uno de los principales es el del siglo, del siglo I al III. Hablamos de Orígenes, hablamos de San Agustín en su tratado de doctrina cristiana,
y San Gregorio, que tradujo la Biblia del griego al latín, la cual lleva el nombre de la Vulgata. El medievo, en este periodo se habla de los géneros literarios. Hay algunos elementos de carácter teológico hermenéutico. Hay una obra de Hugo de San Víctor, de su obra de escritos de Scriptoribus Sanctus. Hugo lo que hizo fue introducir en la época medieval la escritura de San Agustín. Esos son elementos históricos sobre cómo fuimos introduciéndonos en este tema de la Sagrada Escritura. La terminología para designar la Biblia y los libros que la constituyen es Sagrada Escritura. Sagrada Escritura designa los libros sagrados, aunque este término no aparece en la Biblia hebrea, pero sí en la Septuaginta. Ahí sí vamos a encontrar estos términos. En el Nuevo Testamento se designa más de 50 veces la colección de los libros del Antiguo Testamento como escritura, o también en su plural, escrituras. Podemos encontrar algunos ejemplos de esto en Romanos 1:2, que nos dice que por sus profetas había prometido en las santas escrituras. Ahí vemos el primer ejemplo. Un segundo ejemplo lo encontramos en la segunda de Timoteo 3:15, refiriéndose a escrituras sagradas. Vean el segundo término con el que nos referimos. Dice segunda de Timoteo 3:15: y porque desde la infancia conoces las escrituras sagradas que pueden introducirte en orden a la salud por la fe en Jesucristo. Otra tercera forma de referirse es escritura divinamente inspirada. La encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Pues toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Estos son algunos de los ejemplos de cómo nos referimos o cómo se ha referido en la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, a este término: escritura inspirada, escritura sagrada, o escritura o escrituras en plural. Luego de esto, los padres de la Iglesia extendieron esta terminología también hacia el Nuevo Testamento. Otra designación es la palabra Biblia, como nosotros la conocemos el día de hoy. El cambio gramatical le asignó un cambio semántico. Cuando decimos Biblia no hablamos de un conjunto de libros, sino de un conjunto existente entre ellos. La palabra viene del griego biblos y quiere decir rollos, que era como se escribía antes. Se escribía en rollos, no se escribía en libros como nosotros lo hacemos hoy día. El documento más importante que tenemos sobre la interpretación bíblica es la Dei Verbum. Ese es el otro documento que les he recomendado descargar para que lo puedan ir leyendo. Este es el último documento aprobado por el Concilio y además el documento más conflictivo de todo el Concilio Vaticano II. Pero antes del Vaticano II hay algunos documentos papales. El de León XIII, con su documento de 1893, Providentissimus Deus, donde trata de manera apologética de responder lo que se llamaba la inerrancia de la Biblia.
Esto ante la influencia y el ataque de racionalismos propios de la época de la Ilustración. Un segundo documento en el cual se acude a las ciencias bíblicas para acercarse al sentido de los textos es el de Benedicto XV de 1920, para que conmemorar el 15 aniversario de la muerte de San Gregorio. Escribió el Spiritus Paraclitus, con el cual ataca las corrientes modernistas. Y el tercer documento es el de Pío XII, 1940, que es llamado Divino Afante Spiritu, el cual se escribió para celebrar los 50 años del Providentissimus Deus. Con este documento se abre un tiempo nuevo para la interpretación de la Biblia. Se debe acudir a las ciencias bíblicas, se debe acudir a la historia de Oriente y a los géneros literarios. Esto para que veamos cómo ha sido este progresar de la Sagrada Escritura, que veamos cómo se refiere a ella en los textos, para que veamos cómo la misma Iglesia a través del tiempo se ha interesado por conservarla, por discutir de ella, por encontrar una forma correcta de interpretarla, y también algunos documentos en los que vamos a encontrar estos temas específicos. Repito, los que vamos a estar tratando nosotros en este encuentro va a ser la Dei Verbum y la Verbum Domini, que las pueden encontrar con mucha facilidad en internet y descargarlos en PDF. Por el momento vamos a quedarnos acá con esta introducción y esperando poder encontrarnos próximamente en un nuevo encuentro para empezar a profundizar en elementos de la Sagrada Escritura. Muchas gracias por permanecer con nosotros y gracias por querer formarse.